Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil, desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El Éxodo. Lección número 5 para el sábado 2 de agosto de 2025. Pascua. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto, es un placer, como en todos los capítulos que hemos visto, es un privilegio poder compartir con ustedes este repaso de la Escuela Sabática. Aquí su servidor Néstor Salguera. Y su hermano en Cristo Jesús, César Vargas. César, gracias a Dios estamos avanzando, ¿verdad? Vamos casi llegando a la mitad de este tercer trimestre, ¿verdad? Qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de llegar hasta acá. Así es. Contento por sus bendiciones y bueno, compartiendo con ustedes, ¿verdad? Lo que la Escuela Sabática nos imparte a través del folleto que tenemos para este trimestre. Así es. Que estamos hablando del libro de Éxodo. Así es. Recuerden, familia, hacer sus comentarios en el chat de YouTube y puedan compartir también, si usted ve que este material le ayuda a usted y le puede ayudar a otra persona, no duden en compartirlo para que también pueda ser de bendición para esos seres queridos, ¿verdad? Y pedimos también que se suscriban al canal también y que oren por nosotros, porque también nosotros necesitamos de sus oraciones fervientes para que podamos siempre estar aprendiendo más, ¿verdad, César? Así es, y como de costumbre tenemos los consejos de la hermana Guaya a través del libro Consejos sobre la Escuela Sabática. Así es. La hora de la Escuela Sabática, y esta vez la encontramos en la página 42 y 43. Vamos a escuchar el consejo para esta semana. Dice así: la comunión con Dios mediante la oración humilde desarrolla y fortalece las facultades mentales y morales, y los poderes espirituales aumentan por el cultivo de pensamientos sobre asuntos espirituales. Aquellos que consagran alma, cuerpo y espíritu a Dios, purifican sus pensamientos por la obediencia a la ley divina, recibirán continuamente una nueva dotación de poder físico y mental. Amén. Me gusta, César, cómo comienza esa cita. Dice que tenemos que acercarnos en oración con humildad, sobre todo, ¿verdad? Tenemos que llegar con humildad, reconociendo que necesitamos. Solo me acordé de los dos que estaban orando en el templo, ¿te acuerdas? Y entonces el que fue justificado dijo: Señor, no soy digno ni siquiera ver para arriba. O sea, la humildad, ¿verdad? La necesidad, ¿no? Pero también de reconocer a alguien que pueda ayudarte. Así es. De eso se trata. Precisamente de eso vamos a hablar hoy en la lección, Néstor. Así es. Y también queremos aprovechar, César, para enviar unos saludos de manera rápida. Quiero saludar a la familia Córdoba Castillo, que ellos son nicaragüenses, pero están en España y hace poco nos estuvieron visitando, César. Nuestra hermana Reina Castillo, Manuel Córdoba y su hijo Brian Córdoba. Así que un saludo, familia. Gracias a Dios llegaron con bien allá a España y gracias por la visita que tuvieron aquí en Nicaragua. Pues creo que fueron bien atendidos, ¿verdad? Tuve la oportunidad de llevarlos a algunos lugares aquí de Managua, pues gracias a Dios todo bien. Entonces, César, entraremos a la lección número 5 para el 2 de agosto, sábado 2 de agosto de este año 2025, y el título tiene La Pascua. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, te damos gracias en este momento por la vida. Gracias porque en medio de la situación difícil, en medio de las adversidades, oh Dios, nos has dado la fuerza para poder vencer, la fe para poder creer en ti, oh Dios, y también, oh Dios, nos has dado la oportunidad de aprender a depender de ti, Señor. Padre, ayúdanos en cada una de nuestras debilidades, fortalécenos y ayúdanos también para que podamos llevar palabras de aliento a otras personas que estén pasando por momentos difíciles. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando por cada uno de nosotros y que podamos ser, oh Dios, bendecidos por su presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. César, la pregunta que hiciste es: ¿qué es la Pascua? Bueno, yo me pregunté eso. La Pascua es una fiesta muy importante para los judíos, ¿verdad? O era una, porque conmemoraba la liberación de la esclavitud de Israel en Egipto.
Así es. Y recordad que en la lección pasada quedamos como en pausa. Sí, Tuvimos 9 plagas. 9 plagas. La última fue la plaga de la oscuridad, ¿no? Sí, Donde tuvieron 3 días para meditar en lo que iban a hacer de ahora en adelante con sus vidas. Y falta una. que es la que vamos a ver más adelantito ahorita, ¿verdad? Así es. César, el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Éxodo, que es el que estamos estudiando. Éxodo 12, versículos 26 y 27, dice de la siguiente manera: y cuando sus hijos les pregunten ¿qué significa este rito? Hablando de la Pascua, ¿verdad? Responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Amén. Amén. Dice el comentario, la 10ª y última plaga está a punto de caer, pero se da el último aviso. Es necesario tomar una decisión final, en lo que estamos leyendo, Sí. hablando, perdón. Se trata de una cuestión de vida o de muerte. No solo está en juego la vida de un individuo, sino la prosperidad de las familias y de toda la nación. El faraón y sus funcionarios serán responsables del destino de muchas personas, ya sea para vida o para muerte. Su actitud respecto del Dios vivo de Israel determinará no solo el futuro, sino también el de su nación. Ahora, dice 1 Corintios 1:30 y Filipenses 2:13, que Dios está más que dispuesto a concedernos sabiduría, entendimiento y poder para hacer lo correcto. Así. Ellos están ahorita en esa encrucijada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ceder al Dios del cielo o se van a endurecer más? O sea, van a mantener en su Ajá. posición, ¿verdad? Si ellos quisieran y tuvieran la duda, entonces pueden recurrir a Dios y Dios le dará la sabiduría para tomar la decisión correcta. Y es parecido a la cita que leímos del consejo sobre la obra de la escuela sabática. Si el faraón hubiese reconocido en el momento que está, o sea, que él pudiese reconocer y decir, de verdad este es el Dios viviente, y decirle a Moisés: Moisés, reconozco al Señor, es todopoderoso, no hay Dios fuera de él. Entonces el destino, no solamente de él, sino de toda la nación, como dice ahí, hubiese sido diferente, ¿verdad? Así es. El problema, sin embargo, es que nuestro obstinado corazón no siempre está dispuesto a hacer lo correcto. Ujú. Sabemos en qué consiste esto, pero nos negamos a hacerlo. Y es lo que le pasó a Faraón. A Faraón. Él así. sabía lo que tenía que hacer, pero su altivez, ¿verdad?, el cargo que tenía, ¿qué van a decir los demás naciones? ¿Qué van a pensar sus propios sirvientes de él? Lo llevó a mantenerse en su posición. En su posición. Y algo que tenemos que ver en esta situación, César, o en lo que está pasando con Faraón, es que Faraón está consciente. Él no está, digamos, siendo de alguna manera engañado. No, él Claro. está consciente de lo que está pasando y de lo que va a suceder conforme a la decisión que él va a tomar. Es interesante que la Biblia dice, Néstor, que Dios siempre te da la oportunidad, te muestra. Nínive, por lo menos, que hablamos la vez pasada, Ujú. dice la Biblia que ellos no distinguían entre lo bueno y lo malo, entre la mano derecha y la izquierda. Entonces Dios le mandó un mensaje para que ellos entendieran y ahora tomaran una decisión. Y bendito sea Dios que lo aceptaron el mensaje. Así Los es. ninivitas. Y como dice la Biblia, Dios nunca te va a mandar un juicio sin antes darte la advertencia y que tú tomes una decisión final. Así es. Dios no es un Dios que actúa, César, repentinamente, sino que Él da avisos y avisos. Mira lo que dice aquí en la parte final. En el relato acerca del Éxodo, la negación de un hombre a someterse a Dios, incluso ante la abrumadora evidencia, resultó, como siempre ocurre, en una tragedia para él y para muchos otros. Es decir, que él tenía evidencia de que realmente era Dios verdadero el que estaba allí, ¿verdad? Y por eso es importante, familia, que nosotros podamos pedirle al Señor, como decía ahí, la sabiduría, el entendimiento, y que podamos tomar decisiones correctas. Día domingo 27 de julio, César, una plaga más. Es Sí, la última plaga. La última Ajá. plaga. El profeta Amós declara que nada hace Dios sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Amós 3:7. Por medio del profeta Moisés, el gobernante de Egipto recibió la más solemne advertencia del juicio justo de Dios contra su orgullo
la explotación, la violencia, la idolatría, responsable de las calamidades que se abatirían, ¿verdad? sobre su tierra. Sobre su tierra. Así. Y fíjate, porque la lección dice, lee Éxodo 11, 1 al 10. ¿Qué advertencia dio Dios antes de ejecutar su juicio sobre Egipto? Bueno, Dios le advirtió a Faraón que enviaría una plaga más sobre Egipto, la cual sería tan devastadora que Faraón ahí tendría que ceder, pero ya no por humillación, no porque él reconoce a Dios, sino porque ve que todo está perdido, destruido, ¿verdad? Y dice que deja ir al pueblo de Israel, pero no lo hace cesar de una manera consciente. O sea, no lo hace porque quiere, sino porque se siente presionado. ¿Sí? Okay. Ahora, es interesante que Éxodo 11:8 dice que Moisés se marchó enojado. Enojado, con Faraón. Ahora, yo imagino que no sería un enojo como el que como de ira, sí, sino que un enojo como tú quieres hacerle entender a la persona. Así es. Y se cierra y le quieres hacer para bien de él. Y no solamente de él, sino del resto, porque la nación estaba en juego, todo esto, ¿verdad? Así es. Pero mira qué interesante que es Dios. Faraón le dijo a Moisés que no lo volviera a ver porque iba a morir. Sí. Sin embargo, Dios lo manda otra vez. Y Moisés se presenta a Faraón y le dice, mira, esto va a pasar hoy en día. Y Faraón le dice, pues no, que no. Y entonces pues se da la última plaga. Pero siempre Dios da la advertencia. Así es. Y sabes, Moisés, César, sale muy enojado porque de alguna manera recuerda que Moisés y este faraón crecieron juntos, ¿verdad? Ellos se criaron, eran contemporáneos. Entonces, al salir Moisés enojado, o sea, Moisés sale disgustado con faraón como diciendo, este hombre sí es terco, no se da cuenta de lo que está sucediendo a su alrededor, de lo que está pasando en la ciudad, porque ya está destruida la ciudad con todas las plagas que habían caído. Sí. Y todavía no quiere ceder. Y me gusta lo que dice la Biblia, porque dice, salió muy enojado, ¿verdad? Pero, como tú decías, Éxodo 11:8 dice que salió enojado. Y mira el comentario. Salió muy enojado de hablar con Faraón. ¿Por qué se marcharía Moisés enojado? Muy probablemente porque sabía que la tragedia, la 10ª plaga, afectaría a mucha gente inocente, todo a causa de la dureza de corazón del faraón. O sea, enojado porque por causa de él, por mantenerse en su posesión, mucha gente inocente iba a sufrir las consecuencias. Mira, y a veces, bueno, no a veces, nuestras decisiones afectan para bien o para mal a nuestra familia. Así es. Dentro de la iglesia afectan a nuestros hermanos. Y Dios tenía eso en cuenta. Jesús, cuando estuvo en la tierra, a veces tenía muchas cosas que decirle a los fariseos. Y él se lo daba en parábolas o se lo decía aparte, pero no lo hacía en público para no perjudicar a la evitar, audiencia. Correcto, para evitar también el ser tropiezo de otro que ¿sí? Estaba ahí a la par, ¿verdad? César, además, el número 10 significa en el símbolo bíblico, ya que representa la plenitud o lo completo. Ahora, pensemos en los 10 mandamientos, ¿verdad? Como una revelación completa de la ley moral divina. Las 10 plagas en Egipto se señalan la plena expresión de la justicia y el castigo divino. Ok, Dios el juez dice, Dios es el juez y está en contra del orgullo, la injusticia, la discriminación, la arrogancia, la explotación, la crueldad, el egoísmo. Está del lado de quienes sufren, de los abusados, de los maltratados y perseguidos. Dios ejecutará la justicia, que es en verdad otra expresión de su amor. Estudiamos en el trimestre pasado. ¿Verdad? Dios, como es amor, entonces Él está en favor o al lado, como dice ahí, de los que son o de los que reciben este tipo de maltrato. Ahora, nosotros también deberíamos intentar ser amorosos y justos como sea posible. Sin embargo, podemos caer, César, ¿verdad? Fácilmente en lo extremo, ya sea en hacer por amor la vista gorda ante lo malo, ante lo que se debe corregir, o ejecutar fríamente la justicia. Ninguno de los dos extremos es correcto. En cambio, aquí el ideal, hombre, el Señor te ha declarado lo que es bueno y qué pide de ti. Solo practica 3 cosas, ¿verdad? La justicia, el amor y la humildad.
¿verdad? El amor, la justicia y la humildad. Son 3 cosas que el Señor te pide. Y eso lo dice, digamos, Miqueas 6:8, ¿verdad? Y nos hace una pregunta ahí. Si no podemos conseguir el equilibrio perfecto, ¿verdad?, entre la justicia y el amor, ¿por qué es mejor inclinarnos más hacia la misericordia que hacia la justicia? O debería ser al revés. Mira, Dios es tanto justo como misericordioso, ¿verdad? Ambos atributos en su carácter. Sin embargo, en nosotros o en nuestra vida a veces puede ser más apropiado, ¿verdad?, inclinarnos hacia la misericordia. Amén. ¿Verdad? Porque eso es lo que nos va ¿cómo te digo? Nos va a bendecir, o sea, la misericordia, porque es verdad que hay un equilibrio, pero David en los Salmos dice, Dios es para siempre su misericordia, ¿verdad? Esto me recuerda a la mujer pecadora de Juan 8, cuando le llevaron para jugar para atrapar a Jesús. Y la mujer había pecado, había sido sorprendida en el adulterio, pero el Señor le dijo que no la condenaba, pero le dice, vete y no peques más. No peques más. Ahí está mostrada la misericordia. Está la misericordia. Así es. Cualquiera hubiera dicho, pues apedrearla, porque así es, la ley así es, pero debemos inclinarnos más hacia la misericordia, porque Dios así es, y también porque, y esto me recuerda también al libro de Mateo 7, 1 y 2, que dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con la medida que medí, con esa misma vas. con esa misma te van a medir, o sea. Así. También tiene que ver con el texto que dice que amas a tu prójimo como a ti mismo. Si tú estuvieras en esa situación, ¿cómo te gustaría que te trataran? Que me dieran chance, ¿verdad? O tratar de explicar mejor la situación, porque puede ser un malentendido. Sí, y se me vino a la mente ahorita, familia, en el caso de David, ¿te acuerdas? Cuando Natán le dijo, mira, un hombre rico tenía tanto y le quitó al pobre, que esa parábola ya la conocemos, pero quiero llegar al punto. ¿Qué harías tú? Le dijo. Debe morir, o sea, sin misericordia, debe morir, sin piedad, debe morir. Pero cuando le dijo que era él, cuando era él, ya dijo. Dice, cree a Dios en mí un corazón nuevo. Es lo que te digo, Sí. uno debe de ser inclinarse más hacia la misericordia. Claro, hay asuntos que no se pueden pasar. Ahora, hay algo importante que Jesús mismo dijo. Dice, sed misericordioso como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Si nosotros no practicamos la misericordia, entonces estamos abusando de lo que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel caso, César, de aquellos 2 deudores? ¿Verdad? Que le dijo, uno debía 10.000 talentos y el otro debía 100 denarios. Sí. Y el que debía más, el rey le dijo, te perdono, no hay problema, pues, porque no podía pagar ni con su vida, ni trabajando toda su vida podía pagarle. Y saliendo se encontró con el que le debía 100 denarios que eran fácil de pagar, se podía pagar. Y lo agarró del cuello y lo quería matar porque no le quería pagar. Y lo echó preso. Y lo echó preso, más bien nunca le iba a pagar. Sí. Y entonces vemos que no mostró misericordia, porque si me perdonan una deuda a mí de 100,000 córdobas, un ejemplo, y no voy a perdonar una que me debe 1,000 pesos, 1,000 córdobas, o 100 córdobas, o 100 córdobas, no lo voy a poder perdonar, ¿me entiendes? Entonces la misericordia tiene que ser también practicada en nuestras vidas. Ok. Pasamos al lunes 28 de julio, César. Sí, preparativos para la Pascua. Bueno, aquí vamos a ver algunas instrucciones, ¿verdad? Es interesante, Néstor, que los preparativos se hacen antes de la plaga. Y antes de ser libres. Antes de ser libres, ¿verdad? ¿ok? Y bueno, y otra cosa que quiero hacer notar aquí en este día es que es Dios quien dice cómo y cuándo se debe adorar. Amén. Yo no puedo inventar las cosas. Si Sí. Dios dice que lo hagas así, el Señor le dijo, van a tomar un cordero el día 10, lo vas a guardar hasta el día 14, lo sacrificas, se lo van a comer entre todos, no debe quedar nada para el siguiente día. Si no se comen toda la comida, entonces lleven donde alguien, un vecino. Van a sacar la cuenta para que se coma todo el cordero y no haya desperdicio. Y si quedara, se quema en la mañana. Sí. Después del 14 al 21, van a hacer la fiesta de los panes sin levadura. O sea, Dios te da exactamente la fecha. Imagínate que yo cumplí el año el 15, le digo, Señor, pero y ahí no voy a comer pastel entonces. Mejor guardo otro día. Pero Dios dice, del 14 al 21 no va a haber pan sin levadura. Entonces, es Dios quien determina cómo, cuándo y dónde se le adora. Así es. Qué interesante. Dice el Éxodo 12, 1 al 20, ¿qué instrucciones específicas dio Dios a Moisés y a Aarón
antes de que Israel abandonara Egipto. Bueno, como decía nuestro hermano César, ¿verdad? Dios le dio instrucciones detalladas sobre cómo preparar la Pascua. Debían sacrificar un cordero sin defecto, ¿verdad? Y también se tenían que marcar los marcos de las puertas. Había eso también, ¿verdad? Sí. Con su sangre. Esa noche debían comer la carne asada con hierbas amargas también. No solamente era comer, sino porque las hierbas amargas representaba, César, los días amargos que pasaron en Egipto, ¿verdad? Como esclavos. ¿Sigue diciendo el comentario, César? Sí. Uno esperaría que Dios instruyera a Moisés acerca de cómo iban a organizar la salida y todas esas cosas, pero Dios le da instrucciones más bien de cómo celebrar la Pascua. Así es. En otras palabras, la atención se centra en adorar al Señor, quien iba a redimirlos. Todo lo demás vendría a su debido Así tiempo. es. Ahora, me llama la atención porque, César, ellos no están libres todavía, pero debían demostrar fe. Ujú. ¿Te acuerdas? Como cuando Dios le dijo a Noé, necesito que hagas un arca. Noé, porque dentro de 120 años va a llover, va a haber un diluvio. ¿Y qué hubiera hecho Noé? Voy a descansar unos 10 años, ya como voy a comenzar más adelantito a hacer. En cuanto nomás recibió el mensaje, comenzó a trabajar, ¿verdad? Así es. Como que quien ya venía el diluvio. Mira lo que dice aquí, esta parte es muy importante, familia, y yo quiero que usted pueda marcar esta parte. Dice, cada familia debía cocinar un cordero sin desperdiciar nada. Cada uno debía comer su porción, y si la familia no podía consumir todo el animal, debía compartir la cena con otra familia. Ahora, esto me llama mucho la atención y me gusta porque el Señor quiere que nosotros podamos también compartir actualmente. César, si nosotros, Dios nos ha bendecido, que podamos compartir con familias también, ¿verdad? De un almuerzo, de una cena. Especialmente, como dijo Jesús, con las personas que no te lo pueden Que pagar. no te lo pueden pagar, correcto. Ok. Lee Éxodo capítulo 12, versículos 13 y 14. ¿Qué haría el Señor por ellos cuando llegara la última plaga? ¿Y qué significado tenía ese rito? Sí. Bueno, una de las cosas, César, es que el Señor le prometió que la sangre del cordero en los marcos de sus puertas sería una señal. Y que cuando viniese el ángel, ¿verdad? Que iba a pasar de largo sus casas y no permitiría que la plaga devastadora entrara y los hiriera. Qué maravilloso. Fíjate que estaba leyéndolo en la versión Dios hablado y dice, ¿Sí? ninguno de ustedes morirá, pues veré la sangre y pasaré de largo. Es decir, que él personalmente iba a pasar, ¿Ah? ¿verdad? Ya no era el Ahora, ángel. mira qué interesante. Nosotros somos salvos por gracia Amén. y la Pascua es parte de esto. Sí. Es el Evangelio en todo. Dios sabía quién eran los que le adoraban de corazón, ¿verdad? Dios conoce Sí. a todos ellos. Sin embargo, ellos debían demostrar su fe al pintar los dinteles. Y yo supongo, no sé, pero me imagino que quizás algunos, César, no creyeron en eso. Digo yo porque acuérdense que el Señor les dijo, después, no se lo vamos a ver más adelante, pero cuando andaban en el desierto les decía, el viernes recojan doble porción porque el sábado no hay nada de maná. Ujú. Y habían unos que desobedecían y no recogían el viernes doble porción y amanecían con hambre y sin comida. Bueno, ¿verdad? yo no creo que a esta altura alguien se atreviera, con todas las plagas que habían pasado, se atreviera a hacer eso, pero bueno. Dice, los versículos 12 y 13 explican el significado de la Pascua. Y el juicio divino de destrucción pasaría por encima de los israelitas. La destrucción pasó por alto los hogares israelitas, cuyos dinteles habían sido marcados con la sangre del cordero, el signo de la vida Y de la salvación. Amén. O sea, tú podías ser israelita en esto, pero si no pintabas Sí, es lo que te estoy el diciendo. dintel, el ángel El iba a ángel, subir, iba a correcto, sufrir las consecuencias. iba a herir, por eso es que dice que tenían que obedecer al Ok. pie de la letra. Entonces la fe siempre te lleva a la obediencia. Así es. No podemos nosotros decir, bueno, yo soy salvo por gracia y ya me quedo acá. Yo soy parte del pueblo de Israel y no me va a pasar nada. ¿Sí? Pero el Señor te dice, tenés que pintar. Así es. ¿Verdad? Dice la parte de última, César, la celebración de la Pascua debía recordar a cada individualmente. Ujú. No dijo a todos. Como colectivo. Sí, dice a cada israelita los poderosos y bondadosos actos de Dios en favor de su pueblo.
Esta celebración les ayudaba a salvaguardar su identidad nacional y a dar testimonio de sus convicciones religiosas. Es decir, que nosotros ahora, actualmente, tenemos que individualmente sentirnos salvos. Ahora, yo tengo que gozarme la salvación, pero como padre, mi hija no está salva. Tiene que ella tener su experiencia con Dios, ¿verdad? Con razón dice por cada israelita. Sí. Ahora dice la pregunta última, ¿por qué es tan importante que recuerdes siempre la bondad de Dios para contigo en el pasado y confíes en que también será bondadoso contigo en el futuro? Qué maravilloso. Ahí me recuerda la cita de la sierva del Señor que dice, exactamente, ¿verdad? Ajá. ¿La tienes ahí? No, pero el hermano Juan dice que no debemos tener en el futuro, No tenemos que tenerle miedo al futuro. a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guardado en el pasado. Así es. ¿Sí? El pasado, no puedo vivir del pasado, pero tampoco lo puedo olvidar, porque eso me ayuda a recordar que así como Dios me ha ayudado y me ha traído en estos 40 y tantos años, me puede seguir ayudando en el resto. Así es. Ahora, y también nos ayuda a no perder nuestra identidad, Néstor, porque si yo sé de dónde vengo, a quién le pertenezco, estoy más que seguro para continuar en lo mismo. Y esto me recuerda al apóstol Pablo, 2 Timoteo 1:12, cuando él dice, a mí no me cuenten cuentos, yo sé en quién he creído. Amén. A mí aquí Así nadie es. me mueve. Así es. César, yo puse aquí, recordar la bondad de Dios en el pasado fortalece nuestra fe Amén. y confianza en Él y prepararnos para el futuro. ¿Verdad? Amén. Qué maravilloso. Así es. Martes Bueno, 29, Néstor. de julio, ¿sí? La Pascua. Y aquí entramos a lo que es la Pascua. Bueno, ya vimos que la Pascua es un recordativo, una conmemoración, ¿verdad? Dice el Éxodo 12, 17 al 23. ¿Qué papel desempeña la sangre en la celebración de esta nueva festividad religiosa? Bueno, la sangre, César, del cordero sacrificado tenía un papel crucial. Actuaba como una señal protectora, ¿verdad? Cuando el ángel de la muerte pasaba por Egipto, veía la sangre en los marcos de las puertas y entonces la devastadora destrucción no entraba en esa casa, que es lo que estábamos hablando. Entonces, la sangre del cordero sacrificado era un elemento clave en esta celebración. ¿Verdad? Es que interesante, me recuerda Apocalipsis 7:14, cuando están los 144,000 ante Dios y alguien pregunta, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Y alguien le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordero. Amén. O sea, tanto los israelitas allá como los que lleguemos al final de los tiempos, vamos a estar en el cielo solamente por la sangre del cordero. Así es. No hay otro mérito, No hay ¿verdad? otro mérito. Que nos sirva para entrar. Solamente la gracia, la sangre del cordero. César, quienes participaban de esta, mojaban con ella los marcos de las puertas de sus casas. De este modo, demostraban, número uno, su fe, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Así es. En que Dios los libraría de lo que tendrían que afrontar quienes no estuvieran protegidos por la sangre. Qué poderosa representación, ¿verdad? De lo que significa el Evangelio. Es decir, la sangre del cordero es lo más esencial. Así es. ¿Por qué? Porque el Cordero Pascual tenía que ser sin defecto, pues señalaba a Jesús, Amén. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del animal cumplía una función crucial, simbolizaba protección y era una señal de vida en un momento de muerte. Es verdad. Todo el Evangelio estaba asociado con la celebración de la Pascua, porque esta no solo apuntaba a la liberación de la esclavitud y la partida hacia la tierra prometida, sino también el sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y sus méritos aplicados a todos los que están cubiertos Por su sangre. por su sangre. Qué maravilloso. Con razón San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y ahora dice aquí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, algo importante. Jesús entregó su sangre por nosotros, por todo el mundo. Pero no todo el mundo está salvo por esa sangre, solamente los que acepten, ¿verdad? Ser limpios y lavados por esa sangre. Es lo que decíamos, tú puedes ser israelita y tú puedes creerlo, pero si no haces nada para mostrarlo, los israelitas que estaban en Egipto podían dejar
no podían, si querían, no podían pintar, no Así querían, es. como te digo, no pintaban su marco. Ellos decían, soy israelita, y no pintaban, ya no. Y yo, si hubieran dicho, bueno, ¿y acaso no sabe el Señor quién soy yo? Ajá. Hubieran dicho, yo soy fulano de tal, de la familia no sé dónde. De la tribu no sé de qué, de Dan, de la tribu de Leví. El asunto está es que ese símbolo era que tú aceptabas por fe el sacrificio de Jesús. Sobre todo la obediencia, ¿verdad? ¿Ok? César, pero también vemos que la levadura se utiliza para preparar masas de diversos tipos, ¿verdad? Se le menciona por primera vez en la Biblia en relación con la preparación del pan ácimo, sin levadura, en la víspera de la salida de los israelitas de Egipto. También era necesario eliminar, ¿verdad?, la levadura de sus casas, dice Éxodo 12:8. Y en este contexto concreto, César, la levadura era un símbolo de ¿qué? De pecado. De pecado. Es decir, que ellos también tenían que ser purificados. No solamente era marcar las puertas con la sangre, sino que también necesitaban hacer un pacto con el Señor. Sí, y que recuérdate que como el cordero debía ser sin pecado, no podían comer un pan con levadura que representaba el pecado con el cordero, que era totalmente lo contrario. Así es. Todo debía de ir En armonía. en armonía, claro. En armonía, ¿verdad? Porque representaba el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significaba el pan entonces, César? El pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, Amén. quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros, ¿verdad? Uh-huh. El manojo de hisopo que se empleaba para... Que se empapaba. Perdón, en la sangre simbolizaba la gracia purificadora de Dios, según el Salmo 51:7. En resumen, la obra redentora de Jesús se revela a lo largo de la Pascua. Amén. Todo eso era un símbolo que apuntaba a Jesús. Ujú. Dice aquí abajo, ¿qué nos dice acerca de la gravedad del pecado el hecho de que fuera necesaria la sangre de Jesús, Dios mismo, para expiarlo? Bueno, esto nos muestra la inmensa gravedad del pecado. El pecado es tan serio que requirió, César, el sacrificio personal de Jesús, ¿verdad? Así es. Perfecto y supremo, para reconciliarnos con Dios. Su sangre derramada demuestra el altísimo precio que se pagó por cada uno de nosotros. O sea, ese precio estaba cargado de perdón, ¿verdad? Entonces nosotros ahora, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos un precio elevadísimo, ¿verdad? No, o sea, no valemos cualquier cosa. Con razón el apóstol Pedro decía, no fuimos comprados ni con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Okay. Miércoles 30 de julio, pasar la antorcha. ¿De qué se trata esto? Ajá, que era pasar la antorcha, ¿verdad? El salmista declara cómo pueden nuestros hijos conocer a Dios y su amoroso cuidado. Ahora, cuando hablamos de pasar la antorcha, recordemos que el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? A la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que ilumina o que alumbra. Es decir, que la palabra de Dios era la antorcha. Tenías que pasar esa antorcha ¿a dónde? A tus hijos, a la familia. Sí. Dice el Salmo 145:4, una generación exaltará tus obras ante la otra y anunciará tus portentos. Amén. Una familia debe hablar a la otra familia acerca de Dios, de sus maravillas, sus maravillosas obras y de sus enseñanzas. Todo ello con el fin de transmitir el conocimiento bíblico a otra generación. Así es. En Deuteronomio siempre el Señor recalca, aprende tú a guardar las cosas y enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Uh-huh. Es nuestra responsabilidad primero aprenderlas para enseñarle con el ejemplo y también con el mandamiento. Con la práctica, correcto. Con la práctica, perdón, y con la teoría, Ajá. ¿verdad? Ahora, algo importante que nosotros tenemos que entender, familia, es que, bueno, lo que he aprendido en este día, César, es que Dios le dice directamente, o sea, cuando uno cuenta la historia, cuando tú cuentas la historia de la redención, tú tienes que contarla como que tal tú estabas ahí. Decir a tus hijos, y vi cómo el Señor abrió el mar rojo. ¿Me entiendes? Y vi cómo el Señor nos llevaba una columna de fuego. O sea, sentir que estás viviendo esa parte, qué maravilloso. Que ha sido parte de... Que ha sido parte de eso. Ahora, no es
digamos que estás, ¿en qué sentido? No estás mintiéndole al niño, porque lo que estás haciendo es meterte en el personaje, ¿verdad? Mira lo que dice aquí. Éxodo 12, 24 al 28. ¿Qué punto importante se planteó aquí? Bueno, aquí se enfatiza la importancia de recordar, ¿verdad? Y transmitir la historia de la liberación de Israel a las futuras generaciones. Se les ordenó celebrar la Pascua, dice, como recordatorio perpetuo de lo que Dios hizo por ellos. Amén. Dice acá en comentario por lo menos 3 cositas. Sí. Número 1, los padres eran los primeros maestros en Israel y debían contar la historia del éxodo a sus hijos. Número 2, no debían hacerlo como si se tratara de un mero acontecimiento histórico, como tú lo decías, Sí. sino que debían presentárseles como su propia experiencia. Y número 3, debían identificarse con sus antepasados al celebrar esta fiesta y la historia debía ser revivida y actualizada. Amén. Qué maravilloso. Ahora, como lo dijimos hace un rato, dice el segundo párrafo, es digno de notar que los israelitas todavía estaban en Egipto cuando se les dijo que celebrarán la Pascua. Toda la celebración fue pues un acto de fe. Amén. Tras recibir las instrucciones, el pueblo dice que se inclinó, Éxodo 12, 27, Y adoró a su Redentor, sí, Sí. y luego siguieron las indicaciones acerca de la Pascua. Amén. Y me gusta porque dice que cuando los padres o los hijos le pregunten a sus padres qué significa esto, ellos tenían que responder, ¿verdad? Como tú decías, de una manera que ellos pudiesen comprender y entender lo que significaba la Pascua, ¿verdad? Nosotros ahora tal vez no podemos practicar la Pascua, pero está lo que es la Santa Cena, ¿verdad? Bueno, ¿Qué? recuérdate que Pablo en 1 Corintios 5, 17 dice que la Pascua que ya fue sacrificada, dice, es Cristo. Es Cristo. Sacrificada por nosotros. Ahora, nosotros no podemos decir, por lo menos, Cristo murió por los pecadores, sino que podemos hacerlo más personal. Murió Cristo por mí. Murió por mí, por mi pecado, murió por ti también, para que el niño o la persona sienta, ¿no?, la cercanía de ese Dios y que también la salvación está para él. Así. Porque a veces lo hacemos tan global. Que nos sentimos lejanos. Ajá, o lo pasamos por alto. Es verdad. Pero debemos nosotros tomarlo personalmente. Así es. Bueno, en el libro de Deuteronomio, César, se recuerda a los israelitas que debían contar su historia de tal manera que pudieran internalizarla como si se hubiera tratado de su propio viaje. Nótese el tono colectivo de este relato, así como el énfasis en la experiencia presente. Entonces dirás ante el Señor tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Descendió a Egipto con pocos hombres, habitó allí y llegó a ser un pueblo grande y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y nos sometieron a dura servidumbre. Clamamos al Señor nuestro Dios de nuestros padres y Él oyó nuestra voz. Vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión y nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grandes portentos, señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio estas tierras que emana leche y miel. O sea, tenemos que meternos en la historia, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando estuvimos leyendo Salmo? ¿Verdad? Por eso es que el Salmo dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Clamé al Señor, o sea, yo en primera persona. Tenemos que aprender a leer la Biblia en primera persona y si es posible que usted pueda cambiarle el nombre al personaje y ponga el suyo, mucho mejor, ¿verdad? Así es. Para que se sienta, como tú dices, más cerca de ese Dios. Así es, correcto. El día jueves, Néstor, el juicio divino, jueves 31 de julio. Y vamos a la última plaga. Aquí es la última plaga, correcto. Ahora, la última plaga fue la muerte, ¿verdad?, de todos los primogénitos en Egipto, incluyendo al hijo de Faraón, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué los primogénitos? Porque pudo haber sido cualquiera. Sí, pero fíjate, Dios se centró en los primogénitos, César, porque representaban la esperanza y el futuro de cada familia egipcia. Darle a sus primogénitos, Dios mostró la seriedad de su juicio también. Okay. Tremendo, ¿verdad? Yo me hacía esa pregunta y por eso me gusta estudiar el folleto de la escuela sabática, porque te da detalles que no están en la Biblia. Así es. Te lo amplían el conocimiento. Dice acá el comentario: la última plaga en Egipto cayó sobre los primogénitos. Fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos.
ídolos sin valor que reflejaban sus propias pasiones, deseos, temores y temores de la gente. Mira lo que dice en el tercer párrafo. El faraón representaba el poder supremo y el dios de Egipto, y su hijo primogénito era considerado como un hijo de un dios. Ahora, el otro asunto es, Isis era una diosa protectora de los niños. Heket, una diosa que se asistía a las mujeres durante el parto. Y Min era un dios de la reproducción. Además de esto, habían varios dioses de Egipto de la fertilidad. Todas estas deidades eran impotentes ante el poder del Dios viviente. Moisés dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigio, autor de maravillas, según Éxodo 15:11? Así es. El ataque, como nosotros hemos visto en las anteriores 9 plagas, fue directamente a los dioses paganos que ellos tenían. Por lo menos tú mencionabas 4 dioses. Isis, Heket, Min y otro ahí que representaban, César, esos dioses representaban desde que nacía el niño hasta que tal vez era un adolescente, o sea, que eran protectores de estos niños. Entonces Dios ataca a los primogénitos dando o mostrándole, mejor dicho, a Faraón de que esos dioses no son nada. Lo que decía el apóstol Pablo, que lo vimos la vez pasada. Ahora mira qué interesante. El pleito de Dios no es con la gente, es con los dioses. Así es. Pero si las personas no se apartan de esos dioses, van a sufrir las consecuencias. El asunto del juicio del divino hoy en día es contra el pecado. Pero Dios quiere destruir, va a destruir el pecado y quiere salvar al mundo. Pero la persona que no se quiere apartar, no se aparte de esto, va a sufrir también las consecuencias. Entonces, no podemos, como te digo, decir que Dios es injusto, que está castigando a la humanidad. No, Dios está castigando el pecado, pero se va a llevar a quien no se aparte de él. Así es, porque todos somos pecadores. Así es. Pero no todos vamos a ser destruidos por ser pecadores, porque por eso vino Cristo, para librarnos del pecado. Es que el pecado, Dios no está destruyéndolos porque son pecadores. La destrucción va a venir porque rechazaron el único medio de salvación que tenían. Así es. Es diferente. El único medio donde pudieran haber sido libres del pecado y de la destrucción que viene. Imagínate que hay un peligro inminente. Tú le dices, y tú le avisas, y tú le dices que hay una manera de escaparse. Y la rechazas. Ajá, y tú quieres que todos vengan, pero nadie viene. Nadie viene. ¿Qué vas a hacer? Así es. Y me recuerda lo de Noé, porque Noé invitó al arca, y hasta que se cerró el arca todos querían entrar, pero ya era tarde. Me gusta esa porque la parte final, o mejor dicho, el párrafo antepenúltimo, dice que Éxodo 1. Sí, Éxodo 1. Había ordenado Faraón quitarle la vida a todos los niños varones hebreos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pudiesen nacer y reproducirse, ¿verdad? Ahora me gusta porque la lección dice que lo que siembra, cosecha. Ahora fue al revés. Dirían ahora en día el karma. El karma. Ahora viene y ahora le toca a él vivir esa consecuencia, ¿verdad? Así es, dice el último párrafo. Nuestras decisiones y acciones traen consecuencias. Y la dolorosa realidad es que todos hemos experimentado, es que no somos los únicos que sufrimos por los efectos de nuestros errores. Otros, a veces, muchos otros, incluso personas inocentes, también sufren. Tal es la naturaleza del pecado. Y esa es la pregunta que hace a la final de este día. Dice, ¿cómo has sufrido a causa de los pecados ajenos? ¿De qué manera otros han sufrido a causa de tu falta? ¿Y cuál es tu única esperanza? La Biblia nos enseña que el pecado trae consecuencias que trascienden, ¿verdad?, al individuo y afectan a quienes lo rodean. No nos vamos a ir lejos. Adán y Eva, ahí comenzó todo. Lo que ellos hicieron, hasta donde estamos nos ha afectado, literalmente. Claro. ¿Verdad? Ya no podemos decir, César, es que ya no podemos tomar ejemplos. Por ejemplo,
tomemos un ejemplo bíblico. David, el pecado de David no solamente lo afectó a él, ni a Betsabé, ni al bebé que venía, sino que también a toda la familia. Y no solamente a toda la familia, a todo el reino. Porque ya decían, este rey no cumple las leyes del Señor. Y comienza un montón de argumentos que están en contra, ¿verdad? En el caso de David, pues de su reinado, ya no le creían mucho. Pero eso es importante. Y actualizando ese asunto, las decisiones que tú tomes con respecto al Señor van a ayudar a tu familia o la van a alejar más de Dios. Así es. Fíjate que estaba viendo algunos de esas publicaciones que ponen en Facebook, esas historias que la gente sube. Y miré a unas muchachas ahí que yo las conocí cuando eran unas niñas en León. Y la vida distinta que llevan hoy en día. Y yo me puse a pensar, esta muchacha la conocí dentro de la iglesia. Y ahora tienen hijos. Yo dije, esta familia hubiera sido una familia del Señor. Pero andan en otras situaciones, en otras cosas del mundo. Entonces digo, la decisión de la mamá O del papá. o del papá, ¿verdad?, va a traer consecuencias para esa generación y no sé si para la siguiente. ¿Verdad? Entonces, debemos de pensar en cuánto afectarán nuestras decisiones a nuestros hijos, a nuestra familia, y sobre todo cuando en lo que respecta a la salvación. Así es. Tenemos que tener en cuenta de que está Dios presente y que Él está dispuesto, César, a darnos sabiduría para tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Ahora, todas nuestras decisiones, sean buenas o sean malas, tendrán un resultado. ¿Ah? Así es. Bueno, ahora vamos a pasar el día viernes para estudiar y meditar. Las palabras ustedes pueden leerlos en el libro Patriarcas y Profetas de nuestra hermana White, página 247 y 252. El título es La Pascua. Dice el primer comentario, Néstor: la Pascua sería una fiesta tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para librar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del sacrificio representaba al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Amén. Solo en Jesús. El apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, 1 Corintios 5:7. No bastaba con la muerte del Cordero Pascual. Había que rociar con su sangre los postes de la puerta, como los méritos de Cristo deben ser aplicados En el alma. al alma. De nada nos sirve que Jesús haya muerto y haya pagado todas mis deudas si yo no acepto a Jesús como mi Salvador. No, a mí no me sirve de nada. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Y debemos apropiarnos de los beneficios del sacrificio expiatorio. Así es. Es lo que estábamos hablando. La salvación es individual. Ha sido, es y siempre será individual. Entonces, pero nosotros como padres, no es que yo voy a decir, bueno, yo voy a luchar por salvarme yo, no. Voy a luchar por salvarme, pero también voy a luchar porque mi hija, mi esposa, mis amigos, mis vecinos, qué sé yo, también ellos puedan alcanzar la salvación. Hacer todo lo que esté a tu alcance. Sí, para que ellos puedan conocer. Claro, al final la decisión será de ellos, pero tú vas a hacer tu parte. Es correcto. Dice la siguiente cita: las familias judías observantes de todo el mundo celebran hasta hoy la Pascua judía, o el Pesat, que se llama en hebreo, ¿verdad? Durante la primera noche de la celebración realizan una ceremonia llamada Seder de Pascua, que significa orden, durante la cual rememoran al Éxodo y disfrutan luego de una comida especial en familia. Es asombroso que esto haya sido celebrado desde la época del Éxodo. Solo el reposo sabático durante el séptimo día de la semana, que los judíos observantes también respetan, se remonta incluso más atrás en el tiempo hasta el Edén. Es decir, había un espacio, que podemos llamarlo ese día, que era el único día donde ellos tenían una solemnidad, un día especial. Una reunión familiar. Y que te recordaba, dice, el Edén, ¿verdad? Ahora, lastimosamente los hermanos judíos, aunque todavía conservan ese rito, no han aceptado el cumplimiento en Jesús. Así es. Porque el apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Por eso es que todavía nosotros ya no celebramos la Pascua.
pero ahora tenemos mejor porque ahora ya tenemos al verdadero Cordero y tenemos la verdadera sangre Así es. y que puede ser aplicada para nuestra salvación. Sí. Tenemos que tener claro, familia, que Cristo murió por cada uno de nosotros. Como decía nuestro hermano César, Jesús murió por mí, murió Amén. por ti. Y Él ha dado su vida y derramado su sangre para que tú puedas encontrar salvación y vida eterna. Y esto Amén. significa que no importa lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas hecho en el pasado, lo que hiciste ayer o lo que posiblemente pudiste hacer hoy temprano. Lo que importa es lo que vas a decidir en este momento. La decisión por Cristo es lo que va a cambiar tu presente y tu futuro. Porque el pasado ya pasó, es lo importante, ya pasó el pasado. Pero ¿verdad? la decisión también te cambia el pasado porque también te lo puede borrar, Néstor. Sí, te lo borra, correcto. Pero también vemos que algo que tú mencionabas y es muy cierto, el pasado solo puede servir para empujarnos a avanzar, no para retroceder, para avanzar y seguir adelante. Ok. Así que familia, gracias por estar con nosotros en este hermoso repaso de la escuela sabática. Por cierto, muy bueno, ¿verdad? Sí. Aprendimos mucho acerca de la Pascua. Estudiamos para la lección número 6, César, para el sábado 9 de agosto, que tiene como título. A través del Mar Rojo. Bueno, y aquí vamos a encontrarnos con otro milagro. Ahora comenzamos el Éxodo. Ahora sí, ese viaje. Así que abrochémonos los cinturones, familia, porque vamos a viajar durante todo este desierto que nos espera, pero el Señor estará con nosotros, ¿verdad? Amén. Que Dios nos bendiga. César, ¿puedes dirigirnos en oración? Oremos, nuestro Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Muchas gracias porque de la antigüedad, Señor, toda la fiesta, todos los ritos, todo apuntaba a nuestro Señor Jesús. Amén. Gracias porque eso ya es cosa del pasado, ya Jesús ya vino, ya nuestra Pascua fue sacrificada. Y ahora, Señor, pedimos que la sangre de Jesús nos cubra, que pueda perdonar nuestros pecados, que nuestras faltas sean lavadas, Señor, en su sangre, y por tu gracia y misericordia, por tu justicia, seamos aceptados en Jesús. Oramos, Padre, para que nuestros hermanos también que nos ven, nuestros hermanos que escuchan este programa, también puedan ser cubiertos por su sangre. Amén. Que ellos se decidan, Señor, y acepten a Jesús como su Salvador, y ellos también puedan gozar de vida eterna a partir de ahora. Amén. Que sus nombres puedan estar en el libro de la vida, Señor. Y si tienen luchas, si tienen dudas, si tienen una situación que les agobia, tu gracia sea suficiente, Señor, y lo lleve de la mano para que tomen la mejor decisión. Sí, sí. Muchas gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es, familia, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.